Mi esposo y mi suegra pensaron que la casa de $2 millones que heredé de mi papá era suya, pero les tengo una sorpresita. Mi nombre es Valentina Montero, y hasta hace unos meses creía tener una vida perfecta. Un esposo atento, una carrera exitosa como diseñadora gráfica y una relación, bueno, digamos manejable, con mi suegra doña Mercedes. Todo cambió cuando mi padre falleció inesperadamente de un infarto, dejándome no solo con un dolor indescriptible, sino también con una herencia que se convertiría en la prueba de fuego para mi matrimonio. Mi padre, Esteban Montero, había sido un hombre excepcional. Emigró a los Estados Unidos desde Argentina con apenas 20 años y un puñado de dólares en el bolsillo. Comenzó trabajando en construcción, luego como contratista, hasta que finalmente fundó su propia empresa de bienes raíces. Era un hombre reservado respecto a sus finanzas, incluso conmigo, su única hija. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años, así que durante muchos años fuimos solo él y yo contra el mundo. Conocí a Ricardo, mi esposo, hace 7 años en una fiesta corporativa. Él todavía trabaja, como ejecutivo de ventas en una empresa farmacéutica. Guapo, carismático, con ese tipo de sonrisa que parece abrir puertas automáticamente. Después de un año de noviazgo, nos casamos en una ceremonia íntima. Mi padre asistió, por supuesto, pero noté cierta reserva en él cuando conoció a Ricardo y especialmente a su madre, Mercedes. «Ten cuidado, Valentina», me dijo mi padre la noche antes de la boda. «Asegúrate de que te quieran por quien eres, no por lo que tienes o lo que creen que podrías tener». En ese momento, pensé que eran simplemente los temores típicos de un padre que está a punto de entregar a su única hija. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi padre siempre fue más perceptivo de lo que le di crédito. Durante los primeros años de matrimonio, Ricardo y yo vivíamos en un apartamento rentado en el centro de la ciudad. Era cómodo pero modesto. Mercedes, quien había quedado viuda hace años, vivía a unas cuadras de distancia en un pequeño apartamento que Ricardo ayudaba a pagar. Mi padre, mientras tanto, vivía en su casa de siempre, una hermosa propiedad en las afueras, con vista al mar, jardines exuberantes y una arquitectura que combinaba elegancia y calidez. Una casa que, aunque yo había crecido allí, nunca consideré realmente mía. Ricardo y Mercedes visitaban regularmente la casa de mi padre, especialmente para las parrilladas dominicales que a papá tanto le gustaba organizar. Con el tiempo, noté cómo ambos comenzaron a hacer comentarios sobre la propiedad. «Esta casa es demasiado grande para un hombre solo», decía Mercedes mientras recorría las habitaciones con una mirada evaluadora. «Deberías considerar mudarte con nosotros, suegro», sugería Ricardo con frecuencia. «Podríamos vender este lugar y comprar algo más grande para todos». Mi padre siempre respondía con una sonrisa amable pero firme: «Estoy perfectamente cómodo aquí, gracias. Esta casa guarda los recuerdos de toda mi vida». Conforme pasaban los años, la insistencia de Ricardo y Mercedes se volvió más evidente. Ricardo comenzó a hablar de inversiones familiares y de cómo la casa estaba desperdiciando su potencial. Mercedes incluso llegó a reorganizar algunos muebles durante una visita, alegando que se veían mejor así. Mi padre, siempre diplomático, le seguía la corriente sin ceder un centímetro. Yo me sentía incómoda con la situación, pero Ricardo siempre me tranquilizaba. «Solo nos preocupamos por tu padre, cariño. Un hombre de su edad no debería vivir solo en una casa tan grande». Entonces, hace 6 meses, recibí la llamada que cambiaría todo. Mi padre había sufrido un infarto mientras trabajaba en su jardín. Para cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Se había ido, llevándose consigo una parte de mi corazón. Los días siguientes pasaron en una niebla de dolor. Ricardo se encargó de los arreglos funerarios mientras yo trataba de procesar mi pérdida. Mercedes apareció con platos de comida y consejos no solicitados sobre cómo superar el duelo. En retrospectiva, debí notar lo eficientes que ambos fueron gestionando todo, incluso antes de que tuviéramos noticias del testamento. La lectura del testamento estaba programada para 2 semanas después del funeral. Durante ese tiempo, Ricardo y Mercedes comenzaron a hablar de la casa como si ya fuera nuestra, o más precisamente, suya. «Podríamos remodelar la cocina», decía Mercedes mientras abría y cerraba los gabinetes de la cocina de mi padre. «Siempre he querido una de esas islas de granito. Y el estudio podría convertirse en mi oficina en casa», añadía Ricardo. «La vista al mar sería perfecta para las videoconferencias». Yo estaba demasiado sumida en mi dolor para procesar completamente lo que estaba sucediendo. Además, asumí que era su manera de distraerme, de ayudarme a visualizar un futuro en el que pudiéramos honrar la memoria de mi padre viviendo en la casa que él tanto amó. El día de la lectura del testamento, el abogado de mi padre, el señor Jiménez, nos recibió en su despacho. Era un hombre mayor, que había sido amigo de mi padre durante décadas. Ricardo y Mercedes insistieron en acompañarme, algo que el señor Jiménez pareció notar con una leve mueca. «Antes de comenzar», dijo el señor Jiménez,
Debo aclarar que Esteban dejó instrucciones específicas sobre quién debería estar presente durante esta lectura. Ricardo se enderezó en su silla. Como esposo de Valentina, tengo todo el derecho de estar aquí para apoyarla. El señor Jiménez me miró, esperando mi decisión. Yo, ingenua aún, asentí. Está bien, pueden quedarse. El testamento comenzó de manera estándar, con mi padre expresando su amor por mí y su deseo de que encontrara felicidad. Luego vino la parte que todos esperábamos, la distribución de sus bienes. A mi única hija, Valentina Montero, le dejo todas mis propiedades, incluyendo pero no limitado a la casa ubicada en 1456 Ocean Drive, valuada en aproximadamente $2 millones, mis cuentas bancarias y de inversión por un valor total de $1.200.000, mi empresa, Montero Real Estate, valuada en $2.800.000, y todos los bienes personales contenidos en mi residencia. Pude sentir cómo Ricardo se tensaba a mi lado, su respiración ligeramente más rápida. Mercedes, sentada al otro lado, dejó escapar un pequeño sonido de satisfacción. El señor Jiménez continuó, sin embargo, hay una condición específica respecto a la propiedad de Ocean Drive. Aquí fue cuando todo comenzó a cambiar. Esteban dejó una carta sellada que debe ser abierta y leída exclusivamente por Valentina, sin la presencia de terceros, incluido su cónyuge. Esta carta contiene instrucciones adicionales que Valentina debe seguir para tomar posesión completa de la propiedad. Ricardo frunció el ceño. ¿Una carta secreta? Eso parece innecesariamente dramático. El señor Jiménez lo ignoró, entregándome un sobresellado con la inconfundible letra de mi padre. Valentina, ¿te gustaría leer esto en privado ahora o prefieres hacerlo más tarde? Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino, no hay secretos en nuestro matrimonio. Puede leerla aquí mismo. Sentí una punzada de irritación. Esta era mi carta, de mi padre. Preferiría leerla en privado, dije con más firmeza de la que sentía. Ricardo pareció sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, cariño. Como prefieras. El señor Jiménez me condujo a una pequeña sala de conferencias adyacente. Tómate tu tiempo, dijo antes de cerrar la puerta. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé el papel, reconociendo inmediatamente la caligrafía elegante y precisa de mi padre. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente, pero espero que sientas mi amor a tu alrededor siempre. Hay algo importante que debo decirte sobre Ricardo y su madre. He notado durante los últimos años cómo miran nuestra casa, cómo hablan de ella como una posesión, un activo a explotar, no como el hogar lleno de recuerdos que es para nosotros. No quiero envenenar tu corazón contra tu esposo, pero sí quiero protegerte. He visto demasiadas veces cómo el dinero y las propiedades pueden cambiar a las personas, revelar sus verdaderas intenciones. Por eso, he dispuesto una prueba. Legalmente, la casa es tuya de inmediato. Pero quiero que hagas algo por mí. Durante los próximos 3 meses, no les digas a Ricardo o a Mercedes lo siguiente. La casa tiene una hipoteca inversa considerable que debe pagarse dentro de 90 días o la propiedad será subastada. Esta información es falsa, la casa está completamente pagada. Pero quiero que les hagas creer que existe esta deuda de $500,000 que debe saldarse, para conservar la propiedad. Observa cómo reaccionan. ¿Te apoyan incondicionalmente? ¿O comienzan a distanciarse ante la idea de que la casa, de sus sueños, viene con una carga financiera? Si Ricardo te ama por quien eres, no por lo que posees, esto no cambiará nada entre ustedes. Si no es así, es mejor que lo sepas ahora, mientras aún tienes todo el control sobre tu herencia. Confío en tu juicio, hija mía. Siempre has sido más inteligente de lo que te das crédito. Con todo mi amor. Papá. Releí la carta 3 veces, con lágrimas rodando por mis mejillas. Era tan típico de mi padre, protector hasta el final, pero respetando mi autonomía para tomar mis propias decisiones. Cuando regresé a la oficina principal, Ricardo y Mercedes me miraban expectantes. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Ricardo, intentando sonar casual. Respiré profundo y decidí seguir el consejo de mi padre. Sí, solo instrucciones sobre algunos asuntos personales, respondí vagamente. El resto de la reunión transcurrió rápidamente. Firmé varios documentos y recibí copias del testamento. Durante todo el proceso, pude sentir la impaciencia de Ricardo y Mercedes, ansiosos por comenzar su nueva vida en la casa de mis sueños, en mi casa. En el auto de regreso, Ricardo no perdió tiempo. Entonces, ¿cuándo crees que podamos mudarnos? El apartamento es demasiado pequeño y ahora con esta casa. Hay algo que deben saber, dije, sorprendiéndome a mí misma con la facilidad con la que la mentira salió de mis labios. La casa tiene una hipoteca inversa.
Mi padre la utilizó para financiar algunos proyectos de la empresa en los últimos años. Tenemos que pagar $500,000 en los próximos 90 días o perderemos la propiedad. El silencio que siguió fue revelador. La sonrisa de Ricardo se congeló y pude ver el cálculo rápido en sus ojos. ¿Medio millón? ¿En 90 días? Su voz había perdido todo el entusiasmo. ¿Y qué hay del dinero en efectivo que heredaste? La mayoría está en inversiones a largo plazo que no se pueden liquidar fácilmente, improvisé, recordando fragmentos de conversaciones con mi padre sobre sus finanzas. Y necesitaré la mayor parte para mantener la empresa funcionando. Mercedes, quien iba en el asiento trasero, se inclinó hacia adelante. Pero Valentina, querida, ¿estás segura de que quieres conservar esa casa? Es grande, costosa de mantener, con tantos recuerdos dolorosos. Y así comenzó. En los días siguientes, tanto Ricardo como Mercedes empezaron a sugerir sutilmente que quizás deberíamos considerar vender la casa, para evitar el estrés financiero. Ricardo incluso mencionó casualmente un lujoso complejo de apartamentos que estaban construyendo cerca de su trabajo. Podríamos usar el dinero de la venta, pagar la hipoteca, y aún nos quedaría suficiente para un buen apartamento nuevo, sugirió una noche durante la cena. Sin preocupaciones, sin mantenimiento de jardín, con seguridad 24/7. Mercedes fue menos sutil. Si yo fuera tú, vendería inmediatamente. A tu edad, ¿para qué quieres una casa tan grande? Y esa hipoteca es como una espada colgando sobre tu cabeza. Lo más revelador fue cuando mencioné la posibilidad de usar parte del dinero de mi salario para ayudar con la hipoteca. Ricardo frunció el ceño. Pero cariño, has estado ahorrando para tu estudio de diseño. No deberías sacrificar tu sueño por una casa. El mismo hombre que hace unos días hablaba de convertir el estudio de mi padre en su oficina personal ahora estaba preocupado por mis sueños. La ironía era casi cómica. A medida que se acercaba el supuesto plazo de 90 días, las sugerencias se volvieron más insistentes. Ricardo comenzó a programar visitas a apartamentos sin consultarme. Mercedes apareció un día con una agente inmobiliaria amiga que quería solo echar un vistazo a la propiedad para darnos una opinión informal sobre su valor actual. Con el mercado como está, podrías obtener mucho más de 2 millones, dijo la agente mientras recorría la casa con ojos codiciosos. Especialmente si hacemos algunas mejoras cosméticas antes de ponerla a la venta. Durante todo este tiempo, observé con dolor cómo mi matrimonio se transformaba ante mis ojos. Ricardo, quien solía ser atento y cariñoso, ahora parecía distante, preocupado. Nuestras conversaciones giraban exclusivamente en torno a finanzas y bienes raíces. Ni una vez preguntó cómo me sentía respecto a vender la casa donde crecí, donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi padre. Entonces, una noche, aproximadamente 2 meses después del fallecimiento de mi padre, escuché accidentalmente una conversación telefónica de Ricardo. Estaba en su estudio con la puerta entreabierta y su voz sonaba tensa, irritada. No lo sé, mamá. Sí, sigo intentando convencerla. No podemos simplemente obligarla a vender. Bueno, si es tan importante para ti, ¿y por qué no pones tú el dinero para la hipoteca? Ajá, eso pensé. Mira, si vendemos, podríamos comprar un lugar más pequeño y aún tener dinero para tus tratamientos cosméticos o lo que sea que quieras. Sí, sé que no es lo que planeamos, pero tenemos que adaptarnos. Francamente, estoy cansado de fingir que me importa esa maldita casa. Me quedé paralizada, con el corazón martilleando en mi pecho. Mi padre tenía razón. La casa, mi herencia, era lo único que realmente les importaba. Cuando parecía que venía con una carga financiera, su interés se evaporó. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, llamé al señor Jiménez y le pedí que viniera a la casa con todos los documentos necesarios. Era hora de mi sorpresita. Organicé una pequeña reunión familiar para discutir del futuro de la propiedad. Ricardo parecía aliviado, probablemente pensando que finalmente había cedido a la idea de vender. Mercedes llegó puntual, vestida como para una celebración. El señor Jiménez llegó poco después, con su maletín lleno de documentos. Nos sentamos en la sala, la misma donde mi padre solía contarme historias cuando era niña. Gracias a todos por venir, comencé, con una calma que no sabía que poseía. Como saben, en pocos días se cumple el plazo para pagar la hipoteca inversa de esta casa. Ricardo asintió gravemente. Mercedes hizo un pequeño gesto de pesar con las manos. He tomado una decisión, continué. Pero antes, hay algo que deben saber. Le pedí al señor Jiménez que me entregara la carta de mi padre. La leí en voz alta, cada palabra, incluyendo la parte donde explicaba que la hipoteca era ficticia, una prueba diseñada por él. El color abandonó el rostro de Ricardo. Mercedes comenzó a balbucear excusas. ¿Una prueba?
¿Qué clase de juego enfermizo es este?, protestó Ricardo. No es un juego, respondí con firmeza. Es claridad. Durante los últimos 2 meses, he visto cómo su interés en esta casa, en mí, cambiaba al creer que venía con una deuda. Ni una vez consideraron que esta es mi hogar, lleno de recuerdos irreemplazables. Todo lo que veían era una propiedad, un activo. Eso no es justo, intentó defenderse Ricardo. Solo estábamos siendo prácticos. ¿Prácticos?, repetí. ¿Es práctico planear remodelar una cocina perfectamente funcional? ¿Es práctico discutir con tu madre sobre cómo dividirías mis bienes incluso antes de saber si había un testamento? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sí, los había escuchado muchas veces durante esas primeras semanas después del funeral. En cuanto a mi decisión, continué, he decidido quedarme con la casa. Sola. Le pedí al señor Jiménez que les entregara los documentos que había preparado. Un acuerdo de separación para Ricardo, con términos bastante generosos considerando las circunstancias, y una orden de restricción temporal contra Mercedes, quien había entrado ilegalmente a la casa varias veces cuando yo no estaba, según confirmaron las cámaras de seguridad que mi padre había instalado y que ellos desconocían. Puedes tomar tus cosas e irte hoy mismo, le dije a Ricardo. O puedes tener la dignidad de admitir lo que has hecho y negociar términos civilizados para nuestro divorcio. Mercedes comenzó a gritar, llamándome malagradecida y manipuladora. Ricardo, en cambio, parecía derrotado, como si de repente se diera cuenta de lo mucho que había perdido por su avaricia. ¿Realmente vas a tirar por la borda nuestro matrimonio por una prueba estúpida?, preguntó finalmente. No, respondí con tristeza. Nuestro matrimonio terminó cuando demostraste que te importaba más esta casa que la mujer que vive en ella. La prueba solo lo hizo evidente. Los meses siguientes fueron difíciles, por supuesto. El divorcio fue complicado, con Ricardo intentando reclamar parte de mi herencia a pesar del acuerdo prenupcial que, afortunadamente, mi padre había insistido en que firmáramos. Mercedes corrió rumores sobre mí en nuestro círculo social, pintándome como una bruja calculadora que había engañado a su pobre hijo. Pero a través de todo eso, encontré una fortaleza que no sabía que poseía. La empresa de mi padre floreció bajo mi dirección, con la ayuda de sus leales empleados que me enseñaron todo lo que necesitaba saber. La casa dejó de sentirse como un campo de batalla y volvió a ser un hogar, mi hogar. Hace unas semanas, mientras ordenaba algunas cosas viejas en el ático, encontré una última carta de mi padre, escondida en un álbum de fotos de mi infancia. Valentina, si estás leyendo esto, probablemente has pasado por momentos difíciles y has tomado decisiones dolorosas. Quiero que sepas que no hay nada más difícil que ver sufrir a un hijo, incluso cuando ese sufrimiento es necesario para su crecimiento. Siempre fuiste una niña que buscaba complacer a todos, incluso a costa de tus propios deseos. Mi mayor temor era que esa cualidad te llevara a vivir la vida que otros querían para ti, no la que tú merecías. Recuerda siempre, una casa es más que paredes y un techo. Es un reflejo de quien la habita. Llénala de amor, de risas, de personas que valoren el hogar que creas, no el precio de la propiedad. Con todo mi amor. Papá. Ahora, sentada en el porche donde mi padre solía contemplar el atardecer, entiendo completamente lo que quería enseñarme. La verdadera herencia que me dejó no fue esta casa de $2 millones, sino las lecciones sobre dignidad, autorrespeto y el valor de reconocer cuando el amor es genuino. Y esa, amigos míos, es una herencia que nadie podrá jamás quitarme. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.